Entonces, ¿qué denominación es Semilla de Mostaza? Es una interesante pregunta, pero te hablo primero de las denominaciones. Ya me estoy viendo así muy candidato presidencial en el debate, ¿no? Que cambian las preguntas que no quieren contestar. Pero no, yo sí la quiero contestar y quiero llegar a este punto, pero es necesario entender qué son las denominaciones. Las denominaciones que conocemos, lo que son los bautistas, los luteranos, los presbiterianos, los nazarenos, todos anglicanos, todas estas denominaciones que conocemos entre los cristianos son ramas de lo que fue originalmente en el siglo XVI la Reforma. Estuvieron los que Dios usó, porque Dios fue un movimiento de Dios de separarse de la Iglesia católico romana, empezar a confiar en la palabra de Dios, empezar a entender que la salvación fue y es y seguirá siendo siempre por fe y por gracia en Cristo Jesús. Entonces, una vez que los reformadores en el siglo XVI entendieron esto, empezaron a formarse como iglesia y empezaron con ciertas diferencias en cosas secundarias, ¿no? Cosas que no tienen que ver con esta salvación en la fe, que no tienen que ver con la fe, simplemente con práctica. Bueno, cómo se va a conformar la iglesia, quiénes la dirigen, todo esto, ¿no? La organización de la iglesia. Y es donde no todos estaban de acuerdo, entonces empezaron a formar estas ramas. Entonces, desde el siglo XVI hasta ahora han permanecido esas ramas, que son, te repito, los bautistas, anabautistas, los presbiterianos, todos estos, y tienen que ver con su forma de organizarse, o que si bautizan niños, o que si no bautizan niños, o que si, el significado de la Santa Cena, la Cena del Señor, cosas así, que no tienen que ver con lo básico, lo que es el Evangelio, con la salvación. Y son esas divisiones que tenemos y que entendemos ahora como denominaciones. Ahora bien, ahora que ya entendemos las denominaciones, pues fue un movimiento que Dios usó en aquel entonces, desde el siglo XVI, para ir alineando su iglesia, y ha habido diferentes movimientos. Hubo otro movimiento en Estados Unidos en los años 60, 70, entre los hippies, que se llama Jesus Movement, movimiento de Jesús, donde salieron otras iglesias, pero ahora ya no de esas denominaciones históricas o de esas ramas históricas, ya no denominacionales, por eso como Calvary Chapel, que empezaron a crecer y salir de este nuevo movimiento. Y así el Señor ha usado diferentes movimientos para seguir creando, haciendo más de su iglesia, ¿no? Entonces, Semilla de Mostaza pues nace no de unas denominaciones así de las históricas, sino nace con un movimiento del Espíritu Santo, simplemente en el hogar, en la sala de una casa, con el pastor Héctor Hermosillo, compartiendo, predicando, haciendo discípulos a María del Sol y sus amigos y demás y amigas. Y Dios es el que está agregando. La idea original era simplemente de Semilla de Mostaza, era hacer discípulos, estudiar la Biblia verso a verso, alimentarnos de la palabra de Dios, y así nace y el Señor empieza a hacer su iglesia. Se forma Semilla en México, después sale Heriberto a otros lugares, él se va a California, el pastor Héctor, y así Dios sigue aumentando este movimiento que él empezó de alimentarnos de la palabra de Dios verso a verso, de disfrutar de su palabra, bien hermoso. Entonces, eso es Semilla de Mostaza. No estamos alineados a una denominación de las denominaciones históricas. Así es que cuando te pregunten ¿qué es Semilla de Mostaza? Es simplemente la iglesia del Señor, el Señor moviéndose a través de su palabra para llegar y alcanzar corazones, hacer discípulos, aprender su palabra, vivirla y ser iglesia, ¿no? Básicamente. Así es que eso es Semilla de Mostaza.